quizá una de las críticas más persistentes a lo largo de estos años al ayuntamiento es el dinero que el ayuntamiento gasta en medios digitales, medios de comunicación, televisión, radio, pantallas LED y tal. ¿Tú qué tienes que rebatir a esta crítica? Es muy sencillo. Si uno mira las veces que la alcaldesa de Cádiz en todos estos años ha salido en esos informativos o en esos programas especiales, se podrá dar cuenta que no soy la que más salgo, ni muchísimo menos. También he sido presidenta del Partido Popular de Andalucía y yo salía en Canal Sur Televisión, La Octava. Primero salía evidentemente el señor Zapatero, después salía Aznar, el señor Chávez, después Aznar, después salía Zarrías, después salía no sé cuántas personas, y yo salía a La Octava y era la jefe de la oposición con 46 diputados, no con 15, ni con 13, ni con 12. Pero no es por eso, es porque yo creo en la información a los ciudadanos. Entonces, en una sociedad de las nuevas tecnologías, ¿cuál es el pecado? O de la información a través de los medios de comunicación, que además está en la ley y se puede controlar por las leyes, que controlan las televisiones locales, que controlan todo lo demás. ¿Cuál es el pecado de que un equipo que gobierna quiera informar a los ciudadanos de los instrumentos que tiene a su disposición para aprovechar esos instrumentos para mejorar su calidad de vida, sus oportunidades de encontrar un puesto de trabajo, su acceso a la cultura, tener una buena información? Eso con un día no se hace, porque todos los días se incluyen nuevos jóvenes, nuevas personas mayores que tienen nuevas necesidades, y que si tú permanentemente no estás dando los teléfonos donde una mujer que sufre malos tratos, o los programas de las mujeres que sufren malos tratos, o las personas mayores que necesitan determinados servicios, si tú no utilizas los medios locales que tengas, porque eso en los medios privados vale mucho dinero, que los ayuntamientos no tenemos, pues entonces la información no fluye con la rapidez. ¿Se dice o dicen los concejales de la oposición que os gastáis 4 millones de euros? No, no es cierto. Pero sin ir más lejos, yo estos días de atrás, en una televisión privada, veía un anuncio de la Comunidad Autónoma sobre educación, donde además infringía la norma, creo recordar, por la cual una institución pública en un spot o en una publicidad, no una publicidad, sino una información, no puede meterse con otra institución pública. Y en ese spot, en donde cuenta la Comunidad Autónoma las bondades de su apuesta por la educación en Andalucía, decía, por ejemplo, que pagaba las becas que el Gobierno de la Nación no había dejado de pagar. ¿Eso qué es? ¿Que aquí resulta que en esta sociedad hay dos varas de medir? Pero ¿Dos varas de medir? ¿Onda Cádiz tiene una condena? O... No, está recurrida porque lo que se hace en Onda Cádiz es con la ley por delante. Lo que pasa es que es evidente que debe ser que les molesta mucho a algunos que están en instituciones donde realmente se hacen esos informes, que no se hacen de otras televisiones, creo que Canal Sur no resistiría a la prueba del algodón si le hicieran unos informes parecidos. ¿Cuándo va a estar el puente? Pues yo creo Eso que... es una pregunta que suena casi a copla de carnaval de hace 50 años. La verdad es que... Cuando yo me pele, ¿no? Bueno, yo creo que el puente a lo largo de estos años, por lo menos para mí, de tanta pelea, con 3 gobiernos distintos, desde que se decidió políticamente y se encargó el proyecto por el gobierno de Aznar y se adjudicó al señor Manterola la elaboración del proyecto, por tanto ya era un camino sin vuelta atrás, porque nadie se iba a atrever a decir que no a esa obra tan importante para la bahía, para la ciudad y para la provincia.
Pues realmente para mí sigue teniendo la misma importancia. Hay para algunos, o algunas, como ahora se dice, algunos o algunas, que igual no lo tienen, pero eso con los años se verá realmente la importancia que va a tener ese puente para la vida y para el futuro de la bahía, de la provincia y de la ciudad de Cádiz. Y se va a estar a principios del año 2015, sin duda. El 19 de marzo del año que viene. Pues sería ser una fecha, ya que el gobierno anterior no lo terminó. De alguna manera es el nombre que lleva el puente, ¿no? Claro, cuando nos prometieron el señor Chávez, creo que fue en septiembre del 2010, en septiembre del 2011, cuando empezaron a deslizar los tramos desde Cádiz, y nos dijo que para el 12 estaría, ya que no pudo estar para el 12, para marzo del 12, que es cuando fue el bicentenario, pues no estaría mal que estuviera para marzo del 14, digo yo. ¿Ya se han resuelto los problemas entre Dragados y Fomento? Sí. ¿Eran problemas de consignaciones presupuestarias? No. Yo creo que está clarísimo y va a quedar claramente y seguro que no es por una cuestión de consignación presupuestaria, lo he dicho, lo repito, ni de falta de pago del Ministerio. De certificaciones, sino es una cuestión de desencuentro entre la valoración de la UTE, Dragados principalmente, y del Ministerio en cuanto a la valoración de los proyectos complementarios que siempre surgen o adicionales en una obra de esa envergadura cuando esté terminando. ¿Y no es demasiado dinero que se haya duplicado el coste de la obra casi? Pues yo no lo puedo decir, pero ese coste... Bueno, tú eres de profesión... Sí, pero bueno, ese es tu gremio, de alguna manera, que creo ¿no? que... Y estuviste de portavoz de infraestructura del PP, o sea que de eso sabes, ¿no? Sí, yo sé de eso, sí, sé un poquito, pero no he estado en el Ministerio, no sé cuándo se han producido esos... La obra se adjudica por 270 millones de euros. Y vaya por 470. Y pico. Pero, vamos a ver, yo no sé cuándo se han producido. Antes del 11, muchos de ellos seguro, antes de noviembre del 11. Porque antes de noviembre del 11 fue cuando, en el verano del 11, fue cuando el ministro entonces Blanco llegó a un acuerdo para acelerar, entre otras cosas, la terminación. Las dovelas, en vez de tener, por ejemplo, 10 metros de ancho, iban a tener 20. Eso hizo cambiar el coste, como otras muchas partidas que en esas obras de estas envergaduras pues hay que ir cambiando. Yo recuerdo cuando vinieron 2 grúas desde no sé dónde, Holanda, para poner las primeras dovelas, hicieron las 2 grúas así y tuvieron que venir otras 2. Esos son costes añadidos por los cálculos o porque estamos ante una obra de ingeniería, y yo no defiendo a nadie, una obra de ingeniería que es seguramente la más interesante, la más importante que se está haciendo en este momento en Europa y quizá en el mundo, de ingeniería, de sistema de construcción. O sea, no es una cosa baladí. O sea, estar haciendo un puente con los métodos constructivos que se está haciendo por sus características, es el segundo del mundo en altura, el tercero es el Golden Gate, con un vano de 500 metros de ancho, con una pilastra en tierra, con otra pilastra en el mar, con un vano tan importante que si ahora vemos el puente, las tirantes se colocan de tal manera para que equilibre la dovela que va para el mar y la dovela que va para los pilares. Y entonces han tenido que atirantar el puente otro espacio más entre otros 2 pilares para que esté perfectamente equilibrado. O sea que que a primeros del año que viene está el puente listo. Sí. Entonces yo creo que es una obra de ingeniería que cuando esté hecho, algunos se pensará que ha venido Samantha con la nariz, ha hecho clic, 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 y lo ha hecho. Porque lo más importante que está pasando en el puente está pasando ahora. Está pasando en la construcción. Con este puente, el próximo puente que se va a hacer en el mundo más alto va a ser en Panamá. Con este puente los ingenieros y los calculistas españoles van a poder competir si quieren. ¿Y a ti no te parece desproporcionado en tamaño
Bueno, a mí me parece... Y en coste de la obra, claro. A mí estas cosas, bueno, tú conoces a los técnicos de Fomento, yo no, pero me imagino vamos a ver, que llegan los técnicos de Fomento y dice 500 millones, yo, por ejemplo, un puente en la Bahía de Cádiz. Pues la siguiente inversión ya veremos cuándo. Pero, aparte de la magnitud. Aparte, pero es que es lo necesitamos. Física de la obra, ¿no? Es que es una cosa, es como cuando uno tiene un problema de salud y dice, no, es que no le vamos a meter en un escáner que no le hay porque vale mucho dinero. Oiga, a mí me meten el escáner que haga falta porque mi salud es igual que el que vive en Madrid, ¿no? O sea, nosotros necesitamos ese puente porque nuestra área metropolitana, con 450.000 habitantes, sin contar Jerez, que son a 35 kilómetros, que es la distancia para cualquier área metropolitana en el mundo, para considerarse área metropolitana, nuestra área metropolitana con 450.000 habitantes, repito, sin contar Jerez, es como un bucle que gira así permanentemente como una media luna. Eso entorpece mucho los tráficos, entorpece mucho la circulación, pero también los movimientos de las personas y de los vehículos, de todo el mundo, ¿no? Entonces, todas las ciudades, Málaga, el área metropolitana gira alrededor de la capital y todo son circunvalaciones, igual que en Sevilla, y alrededor de esas circunvalaciones se va haciendo, creciendo las ciudades y en las áreas metropolitanas. En nuestro caso no puede ser así, porque solo es así, no tienen ningún punto de encuentro. Entonces teníamos que encontrar ese punto de encuentro que es este puente. Entonces el crecimiento va a ser también con círculos, pero en un punto tangencial que va a ser el puente. Ese puente es importante para el puerto porque une dos patas de un mismo puerto, Bajo de la Cabezuela y Cádiz. Es importante para la ordenación del territorio. Los estudiantes de la universidad que estudian en Puerto Real van a tardar en un autobús hasta que esté el tranvía, no van a tardar más de 4 minutos, están en la plaza de Sevilla. Eso hace que sea todo, que esté mucho más trabado económicamente, socialmente, culturalmente y desde el punto de vista de capacidad de competir. ¿Y a ti te preocupa el envejecimiento de la población de Cádiz? Pues, bueno, a mí me preocupa el envejecimiento de la población de la nación española, como de Europa, ¿no? Y dentro claro, se repite mucho esa idea, que tiene que tener una base sociológica, claro, de población joven que se va a vivir a San Fernando, Puerto Real, Chiclana, y la población de más edad que se queda en la ciudad, y entonces la edad media va avanzando, disminuye el número de niños en los colegios. Pero eso es reducirlo. Aquí hay muchas claves y solo mirándolo así es muy fácil hablar de eso, reduciéndolo a eso. Por ejemplo, en Cádiz, los matrimonios jóvenes que quieren vivir en un pareado, en un adosado y tener su pequeñito jardín y que los niños corran cuando son pequeños, porque ese tipo de viviendas también hay las de protección pública, o sea que también hay para todos los niveles sociales. En Cádiz no se puede dar ese tipo de urbanizaciones porque no hay suelo. Ha habido unos años en donde todo el mundo quería vivir en urbanizaciones para tener más comodidades, para que los niños tuvieran otra calidad de vida, y aquí en Cádiz no se podía dar porque no había suelo. Aquí todas las construcciones tienen que ser en vertical. Entonces, bueno, esa es una. Por tanto, y luego, a la hora de competir en precios, claro, en otras ciudades de alrededor donde hay más suelo, las viviendas son más baratas. Y entonces, bueno, pues la gente, como pasa en Madrid, hay mucha gente en Madrid que se ha ido a vivir a Parla, o que se ha ido a vivir a Móstoles, o que en Sevilla, San Juan de Alfarache, o a Tomares. ¿Por qué? Porque quieren vivir en unas urbanizaciones, en unos lugares, sin tener la presión de vivir en los centros de las ciudades, donde hay más circulación, hay más polución. Entonces, esto es un modelo que se repite en muchas ciudades, y las ciudades se han dejado de estar trabadas, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida en los cascos históricos a ciertas horas ya no hay vida y entonces están como desestructuradas desde el punto de vista social. Pero es que en nuestra ciudad no es por capricho, es porque no hay suelo. Has citado el casco histórico, quería preguntarte en la polémica sobre el patrimonio a raíz de la construcción del Hotel Atlántico, la pérgola de Santa Bárbara, los bloques que se han vertido en el lienzo de la muralla, salen fotos tomadas desde el mar con esa pérgola
no sé qué material, policarbonato de no sé qué y tal, ¿no? ¿No crees que en algunos puntos se ha obrado sin la suficiente delicadeza en la trama histórica? Te he citado el caso de ese borde marítimo. Yo creo que en el caso nuestro, en el caso de Cádiz, nosotros precisamente en la pérgola, ahí en Santa Bárbara, cuando yo no era alcaldesa, hubo un concurso y ahí iba a ir un palacio de congresos que luego no fue. Y esos espacios en una ciudad donde no hay suelo, pues han estado muchos años siendo una zona marginal de una ciudad tan bonita como la de Cádiz, en un casco histórico tan maravilloso como el de Cádiz. Y cuando nosotros planteamos actuar algo después de haberlo dejado en varias ocasiones, porque se plantearon varias plataformas que estaban en desacuerdo que se quitara ese aparcamiento cutroso en superficie, bueno, pues sacamos un concurso y ha habido un jurado que no era la alcaldesa de Cádiz, sino arquitectos de mucho prestigio, en un convenio con el Colegio de Arquitectos, y ese proyecto es el que ganó el concurso. Entonces, bueno, quizá igual de extraño le ocurriría a los parisinos cuando al lado del Museo del Louvre una pirámide de cristal en medio de una plaza, y ahora nadie entiende esa plaza quizás sin esa pirámide de cristal anexo al Museo del Louvre, ¿no? Yo creo que para evaluar el impacto que va a tener esa pérgola hay que esperar a que esté terminada, porque no es una pérgola de capricho, es sustituir un muro horroroso de ladrillo, desconchado, con unos habitáculos en la parte que da al Parque Genovés que son el antídoto contra todo el buen gusto en ese parque tan fantástico. Y entonces, bueno, el que ganó el concurso era precisamente para aprovechar que había que sustituirle por otro muro de otras características, transparente, con más puertas de conexión con el Parque Genovés, y que tuviera la posibilidad de pasear por encima para ver el mar y para ver ese frente marítimo con otra perspectiva, ¿no? Hasta que no se termine no se va a poder evaluar exactamente. Y luego el Hotel Atlántico, pues yo creo que también es un concurso que sacó paradores y que ganó un arquitecto, y realmente, bueno, pues es un edificio evidentemente muy moderno, pero bueno, tampoco creo que sea, vamos, si yo hubiera tenido mucho dinero como alcaldesa, hubiera volado varias cosas del casco histórico, ¿no? Sobre todo en el contorno, pero hemos conseguido algo muy importante, que haya paseo, que antes no se podía pasear por Santa Bárbara, por delante del Hotel Atlántico. Ahora vamos a poder pasear por delante de los edificios de Hollywood hasta llegar al Castillo de Santa Catalina. O sea que yo creo que sobre gustos no hay nada escrito, pero yo creo que tendremos que evaluar si dicen los técnicos que es mejor tener muralla o que se la lleve un día al mar, porque en este invierno en el norte de España se han llevado en San Sebastián, en Irún, en Oviedo, en Gijón se han llevado paseos enteros arrancados de cuajo, las fuertes mareas, los fuertes golpes de mar, ¿no? Entonces los técnicos de medio ambiente del ministerio dicen que hay que protegerla con ese tipo de bloques, que por cierto ya había, pero estaban sumergidos porque estaban verdes y yo no sé cuándo los habían puesto allí, para proteger la muralla, igual que están haciendo ahora con el Campo del Sur. Entonces hay que elegir o dejar que se lo lleve o protegerlo, y ahí pues hay que hacerse un poco caso de los técnicos, ¿no? 2 años después, ¿cómo valoras el Bicentenario? Fue un gran momento para la ciudad. ¿Crees que, pasado el tiempo, es lo que habías imaginado? ¿Fue menos de lo que tú pensabas o querías? ¿Estuvo a la altura de tus expectativas? Bueno, yo creo que la ciudad respondió bien, las instituciones locales respondieron todas muy bien, hemos conseguido colocarnos en
la sociedad iberoamericana en un lugar que siempre tuvimos pero que habíamos dejado de tener en los últimos 100 años. Hoy en día es muy fácil reconocer Cádiz, y algo muy importante que aquí no se percibe, porque no tenemos por qué percibirlo nosotros, pero sí que se percibe fuera, que es que hay ya muchas ciudades iberoamericanas y muchos profesionales de la cultura que no entienden que no entienden por qué antes no se ha hecho lo que ha hecho Cádiz con respecto a la cultura iberoamericana y a las relaciones entre ciudades iberoamericanas, y eso es un gran activo para la ciudad en los próximos años, porque eso va a dar sus resultados. Igual que hay una consecuencia importante, que hay mucho que trabajar sobre ella económicamente y socialmente y estratégicamente, que es habernos unido todas las ciudades de la provincia de Cádiz para plantear un reto importantísimo como es la provincia de Cádiz, la plataforma logística del sur de Europa. Algo que evidentemente hay que tener mucha altura de miras y no pensar en lo inmediato, en el hoy, en mañana ni en pasado, sino en recuperar una importancia desde el punto de vista del comercio mundial que ha tenido siempre la provincia de Cádiz y la ciudad de Cádiz. Nadie ha puesto, a mí me llama mucho la atención, ningún gobierno democrático de nuestra nación, de la nación española, ni nadie en Andalucía ha puesto nunca en los últimos 30 y tantos años eso encima de la mesa. ¿Cómo se explica? ¿Cómo nos podemos explicar que estamos todos los días pensando qué hacer para que haya más empleo en Cádiz? Y en los últimos años, donde el empleo en el mundo se está moviendo por el comercio mundial y por la logística mundial, y resulta que estamos asistiendo a cómo en Europa todo se diseña dentro de la logística para que sea Róterdam, Ámsterdam y Hamburgo el centro del comercio de toda Europa, por donde entran todas las mercancías que vienen de América y de otros lugares del mundo, y aquí nosotros esperando venir a que nos las den todas, y claro, nos las dan todas, pero en negativo. Entonces, hay que pelearlo, y para eso eso ha nacido como consecuencia del Bicentenario. Quería volver un poco a eso, yo quería volver un poco al Bicentenario. No pienses que los gobiernos, los sucesivos gobiernos, fueron un poco cicateros con la ciudad, con el Bicentenario, que en cualquier otro país, es decir, en Francia o en Estados Unidos, el momento casi fundacional que es la aprobación de su Constitución, cuando ellos lo festejan es una fiesta nacional, todas las instituciones del Estado, es decir, en el Bicentenario de la Revolución Francesa o de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ninguna institución del Estado pretende recortar ni un euro, y aquí o nos atropelló la crisis o los gobiernos fueron especialmente tacañones. Yo comprendo que tú no quieras hablar de ese tema, sí, porque ya ha pasado y quiero... Es la sensación que yo tengo como ciudadano, ¿no? Es decir, aquí tiene que estar el Congreso de los Diputados. Quiero hablar porque además han pasado 2 años y te agradezco el planteamiento. Primero porque cuando yo, como alcaldesa, le escribo una carta a la entonces vicepresidenta del gobierno, la señora de la Vega, y le digo que no podemos esperar, me contesta diciendo que es que queda mucho tiempo. Me acuerdo. Y entonces, como se montó tal aquí en Cádiz, por eso digo que Cádiz ha sido la ciudad, las instituciones gaditanas, empezando por el ayuntamiento, las que hemos conseguido que esto ocurriera, que lo que ha ocurrido, para muchos sea poco, para otros sea mucho, ha ocurrido por nosotros, si no, no hubiera ocurrido nada. Y me llamó y se vino un domingo lloviendo, aquí a mi despacho ahí, y ahí la convencí de que teníamos que empezar a trabajar ya y que se aprobara el consorcio. Y luego, evidentemente, cuando eso iba un poco lanzado, apareció la crisis. Y claro, por ejemplo, un proyecto para rehabilitar el Castillo de San Sebastián de 40 millones se quedó en 11. Pero es que no ha habido otra cumbre, lo dice todo el mundo, más iberoamericana que la que pasó en Cádiz. Lo que va a pasar en Veracruz, desde el punto de vista en Veracruz, va a tener mucha importancia en la reunión de jefes de Estado, la cultura y la educación. Y una parte muy importante de lo que virtualmente se va a mostrar en Veracruz, para referirse a la cultura iberoamericana, pasó en Cádiz.
Y si nosotros se lo hemos ofrecido y nos han dicho darnos que lo vamos a poner en toda la ciudad, en todas las pantallas, en todos los espacios. Entonces, bueno, es una tarea que estamos haciendo. Ahora mismo hay una exposición de 5 o 6 pintores jóvenes gaditanos recorriendo ciudades iberoamericanas, desde Montevideo a San José de Costa Rica, a Santo Domingo ahora, luego va a ir a Puerto Rico y luego seguramente irá a Veracruz. Son cosas que para muchos igual no le dan importancia, pero tienen mucha importancia cultural. Esos premios iberoamericanos, Cortes de Cádiz, esa biblioteca Cortes de Cádiz, esas relaciones culturales con muchas ciudades. Esta semana mismo nos van a incluir en la UCI, la Organización de Capitales de Estado sin ser capitales de Estado. Ahí en esa organización es donde se discuten y se ponen en marcha programas para poner en común experiencias y proyectos de futuro de las capitales de Estado iberoamericana. Y nos lo hemos ganado a pulso. Pero para mí, además de culturalmente, económicamente, yo creo que si lo hacemos bien, el disputarle a Rotterdam, Ámsterdam y Hamburgo un pequeño porcentaje de lo que significa que el 85% de las mercancías se desvíen del corredor que pasa desde el Canal de Panamá por el Estrecho de Gibraltar, Canal de Suez hasta hacia la India o la China, que se desvían para entrar por Rotterdam, Ámsterdam y Hamburgo, estando aquí en la provincia de Cádiz, con 2 puertos tan importantes como el de Algeciras y el de Cádiz. Eso es que pasa que aquí estamos todos ciegos. Es que si no, ¿cómo vamos a llenar de actividad las saletas, cualquier polígono industrial de la provincia de Cádiz, tanto de la bahía de Algeciras como la bahía de Cádiz como de Jerez, con su aeropuerto? Tenemos que ir a vender esto al mundo. Por el Estrecho de Gibraltar pasan 120.000 barcos al año, de largo. Pero Europa está ayudando a Marruecos a hacer la plataforma logística del norte de África, entre Kenitra y Tánger, y les está financiando la alta velocidad que va a unir esos 2 puertos importantes del norte de África. Y nosotros aquí, ¿qué vamos a estar esperando? A que nos digan qué monos son, qué guapos son, nos vamos a parar aquí, ¿no? Tenemos que poner en valor todo eso y tenemos que disputarle esa primacía, como sea. Bueno, pues ya vamos a terminar. Tendrás que valorar que no te he hablado de que el Atleti le ganó al Real Madrid en el Bernabéu. Pues sí, porque en mi casa eso es una tragedia. Valóralo en su justa medida y ganamos la Supercopa. Bueno, pues, yo estoy muy contenta por la parte que, no porque era del Real Madrid, sino por mi hijo, por mi nieto, que son atléticos furibundos igual que tú. Pero en fin, estaba encantada de estar este rato con vosotros y muchas gracias por haberme invitado a esta entrevista.